Muy buenos días a todos. Este tema es un tema bien importante en geriatría. Es considerado uno de los principales síndromes, el síndrome confusional agudo. En psiquiatría se le llama delirio. Este es una patología. Algo que me gustó en las revisiones que estuve haciendo esta vez fue que es un síntoma, y como síntoma tenemos que buscar la enfermedad de base. Entonces nos obliga, nosotros todos los días lo vemos en la práctica clínica, este síndrome. Y para empezar les puedo dar un ejemplo, que una señora encamada en la casa viene del Seguro Social de estar 3 meses ingresada con traqueostomía, con gastrostomía, etcétera. De repente, se le quita la traqueostomía en la casa y el esposo, que es un colega, le habla a otro médico para que le recete algo. Le receta gotas de tramadol, le dan 20 o 25 gotas de tramadol. Entonces la señora de repente empieza a hablar en latín. Cuando yo la llego a ver, estaba hablando en latín y yo no entendía qué era lo que le pasaba. Entonces, ¿y qué le han dado? Pues, y entonces era el tramadol, como causa primaria, o sea, quitándole el medicamento, y después al revisarla y hacer la historia clínica, era una impactación fecal. Al resolver el caso, pues la señora volvió a la normalidad. Entonces esa es la importancia que les digo del síndrome confusional agudo o delirio. Entonces, la definición, yo lo que quiero que se lleven es la sospecha de este síntoma, que lo presentan mayormente las personas mayores. Puede ser el inicio de una demencia, puede debutar con un síndrome confusional agudo. Nosotros lo miramos frecuentemente en personas con infecciones de vías urinarias, en personas con bronconeumonías o en personas con alteraciones metabólicas o por medicamentos en una gran proporción. Y también lo vemos en cualquier descompensación, ya sea por hidratación, etcétera. De ahí la definición prácticamente es una alteración del estado mental que se caracteriza por ser reversible y aguda. El síndrome confusional agudo o delirio es de los grandes síndromes geriátricos, y ustedes cada vez que vayan a ingresar a un paciente en el hospital tienen que hacer parte de su sospecha clínica de ver si este paciente en los últimos días ha cambiado su estado mental, con los familiares, con la personal que los cuida, etcétera. Es un desorden cognitivo importante del adulto mayor. Se mira raras veces en la gente joven, abajo de los 60 años, excepto cuando hay infecciones gravísimas como tifoideas severas, que ya tienen compromiso del estado mental, o neumonías severísimas en la gente menor. Acabo de tener una paciente de 50 años que debutó con un síndrome confusional agudo. Ella se le hizo todos los exámenes y presentaba un problema a nivel de la arteria cerebral media. Todos creímos que era un ACV isquémico, pero al investigar más a fondo, si uno no diagnostica rápido estos síndromes confusionales agudos, lo puede llevar hasta la muerte de los pacientes. Entonces tienen que estar en la mente de todos ustedes cuando se enfrenten a cualquier caso. Esta señora ya lleva 5 cirugías y era un absceso cerebral,
y todo lo vieron neurólogos, infectólogos y todo, y si no se diagnostica a tiempo, el problema puede llegar a un daño cerebral irreversible. Así es que hay que tenerlo en mente. Este es precipitado por enfermedades subyacentes o eventos. Más que todo, los eventos que vemos es cuando cambiamos a un adulto mayor de residencia, viene de su casa, pasa a un asilo, etcétera. El paciente se desorienta, se empieza a caer, empieza a tener comportamientos anormales, entonces son los eventos que lo podemos ver en la gente mayor. Puede ser el primer signo de compromiso de la función cerebral o enfermedad grave o complicación del tratamiento. Muchas veces los síndromes confusionales agudos o estados confusionales agudos pueden ser, como les decía, complicaciones del tratamiento. A veces uno tiene que sospechar de todo, o sea, desde la parte infecciosa, metabólicas, desequilibrios hidroelectrolíticos, el examen físico más adelante vamos a ahondar un poquito más, y lo que les decía, la falta de diagnóstico y tratamiento puede resultar en un daño cerebral permanente. Es un estado, el estado confusional agudo es un síntoma, o sea, no hay una lesión orgánica cerebral, pero si no lo tratamos a tiempo o lo tratamos mal, podríamos desencadenar un daño permanente. A veces la demencia o los déficits cognitivos leves a moderados es el primer signo que vemos en un síndrome confusional agudo. Esta es la fisiopatología. Muchas veces ustedes han tenido pacientes que los han operado, digamos, de la cadera, y al ratito están hablando cosas que se quieren bajar de la cama, se quieren tirar, que los quieren envenenar en el hospital, llegan al hospital y los tienen que amarrar, pues, o sea, los amarran y empeoran el cuadro confusional agudo de la gente. Entonces, se cree, la fisiopatología se cree que la edad avanzada, disminuye el número de neuronas a nivel cerebral, disminuye el flujo plasmático a nivel del cerebro, los números de neurotransmisores disminuyen también, la acetilcolina, noradrenalina y serotonina principalmente. También se cree que es por un defecto del GABA a nivel cerebral. De ahí disminuye el número de receptores y hay un cambio morfológico en el cerebro de las personas mayores. Todo eso se cree que por eso se da el síndrome confusional agudo. La incidencia y prevalencia. Es más común en personas mayores, en los hospitales o en asilos que en la comunidad. En la comunidad la incidencia de esto es un 14%, y cuando ustedes llevan a alguien a un hospital, hay que sospecharlo hasta en un 26% de las personas que van, de un 20 a un 26% de las personas que van ingresando, y ya estando ingresadas ahí les puede desarrollar un síndrome confusional agudo o delirio. De allí la prevalencia, dice, varía según los criterios. El DSM-4 revisado dice que el 22% al ingreso de prevalencia, 31% de incidencia ya estando ingresados los pacientes por el ambiente nuevo, porque no apagan las luces en los hospitales toda la noche, porque le llegan a tomar la presión a cualquier hora, y los despiertan, no los dejan descansar, no están en su entorno conocido, etcétera. Y de allí en fracturas de cadera le están hablando de un 28 a 61% que estas pacientes se descompensan y tienen este tipo de delirio. También en cirugías de colecistectomías, postcolecistectomías, también los pacientes pueden presentar síndromes confusionales. También en cirugía cardíacas hablan de un 30%
después de una cirugía cardíaca, que estos pacientes se pueden descompensar. De ahí los factores de riesgo, hay predisponentes, hay factores precipitantes y hay factores inducidos por medicamentos. En estos factores inducidos por medicamentos ya vamos a ver que es hasta un 40% de las personas mayores es por efecto de medicamentos que ustedes van a ver este cuadro. Los factores predisponentes tenemos deterioro cognitivo preexistente, demencia avanzada, depresión podría ser ahí, la edad avanzada es uno de los factores, las comorbilidades, alcoholismo, dolor crónico, enfermedades pulmonares, hepáticas y enfermedades terminales, el sexo masculino, la desnutrición, la depresión, alteraciones sensoriales de la visión y la audición, también son factores que pueden predisponer a que los adultos mayores presenten este tipo de delirio. De ahí los factores precipitantes, tenemos enfermedades agudas, deshidratación. Fíjense que a veces lo único que encontramos es un paciente letárgico, que no se mueve, dormido, ya no quieren comer, se ha caído 3 veces y cuando llegamos los examinamos, tienen un gran globo vesical, le tomamos los exámenes y tienen un sodio de 105 y hay que tratar de la deshidratación severa, o sea, es otra de las causas de que presenten estos trastornos de la conducta en el adulto mayor. De allí tenemos las fracturas, las infecciones, como le decía, el pan de cada día de nosotros en vías urinarias y infecciones pulmonares, que la persona entra en estos estados. Los trastornos metabólicos, ya sea, digamos, hiperglicemias, hipoglicemias, cuando lleva ya más tiempo de evolución el cuadro confusional, digamos 1 o 2 meses, hay que sospechar hipo o hipertiroidismo, que son otra de las causas que pueden presentar también. Y las intoxicaciones o abstinencias. Aquí en abstinencias le voy a contar que hay muchas personas que se toman su trajito todas las noches o todos los días. Hay personas que por la misma depresión o por su misma situación del adulto mayor se enfrascan en tomar, y entonces cuando la familia se da cuenta y les quita el licor así de un solo, o sea, las personas empiezan a delirar y a hacer cuadros confusionales. También he tenido casos de señora, digamos de 96 años, tomaba lorazepam durante 30 años y viene una hija viva de Estados Unidos y se lo quita de un solo. Y mire, la señora andaba hiperactiva, que no se encontraba, andaba caminando en la casa, encendiendo las luces, apagando las luces, toda la madrugada, no dejaba dormir a nadie en esa casa. Y la solución fue fácil, agarramos media lorazepam, se la dimos y se calmó y se le quitó todo el cuadro confusional agudo. El cuadro confusional agudo son cíclicos, o sea que en el día, más que todo, la persona tiene periodos de lucidez con periodos de desorientación total, pero más frecuente se da en la noche. En la noche se llama el síndrome del ocaso o sundowning, que cuando va cayendo la noche la persona está haciendo sus bolsas, metiendo sus cosas, que ya se va, que esa no es su casa, que ahí lo quieren matar, que lo quieren envenenar, y empieza con ideas raras, pues, y más que todo en la noche se da el problema, tienen miedo que los van a asesinar, que los van a matar, que la policía. Muchas de las otras causas son, digamos, la inmovilización, sondas vesicales en los hospitales. Mire, yo he tenido señores que entraron por una impactación fecal y los han tenido amarrados como una semana ahí en el seguro y salieron peor, pues, o sea, con una depresión severísima de lo que entraron, pues, o sea, pero en la parte cognitiva de los pacientes. De ahí las sondas vesicales predisponen a infecciones, hay situaciones ambientales cuando los cambian de ambiente o los andan moviendo de una casa a otra. Hay gente que desarrollan el delirio, digamos, cuando tienen una condición de alguna déficit cognitivo de base
y lo sacan de su casa, de su entorno y lo llevan a otro lugar, esas personas empiezan a desarrollar este síndrome así. Y digamos, hay situaciones psicosociales también. Los medicamentos, como le dije, es más o menos un 40% de la población de adultos mayores pueden desarrollar el delirio secundario a medicamentos. En México, en Costa Rica y en todos lados se hablaba de la ley de los 3 medicamentos desde hace tiempos, o sea que los 3 medicamentos principales que tienen, pero usted llega a pacientes a la consulta con 26 medicamentos, pues no se sabe cuál está chocando con otro y cuáles son los efectos adversos. Así como dice el papelito, a los niños chiquitos y a la gente mayor les da todo ese montón de medicamentos, es bien fácil caer en esos efectos adversos. Entonces ahí tenemos en la cabeza anticolinérgicos, antihistamínicos, relajantes musculares, todo lo que se da en anestesia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué mi mamá fue a la anestesia y al salir de la anestesia salió peor, ¿verdad?, de la mente, ¿verdad? Entonces, porque son los medicamentos que se usan para revertir las anestesias y todo. Entonces, de ahí las benzodiazepinas también, la abstinencia. Hay agonistas dopaminérgicos, ansiolíticos y narcóticos. De allí las manifestaciones clínicas es de este síndrome confusional agudo o estado, nosotros lo llamamos estado confusional agudo. Es inicio agudo, tienen una falta de atención, son periodos de lucidez con periodos de desorientación total y es fluctuante el cuadro, a través del día va fluctuando. Entonces cuando no fluctúa y están apagados o todo, uno tiene que sospechar demencia o otros problemas psiquiátricos. De ahí la hiperactividad se da en un 15, puede ser hiperactivo, puede ser hipoactivo o puede ser mixta la manifestación de esta enfermedad. La hiperactividad se da un 15 al un 25% y casi siempre se da por abstinencia o intoxicación por fármacos. La hipoactiva son casi siempre por, una encefalopatía hepática, le puede dar una hipoactiva o una enfermedad metabólica. De ahí la mixta es un 35 o un 50% y en un 14% no se sabe, ni es ni hiperactiva ni hipoactiva y es diferente el cuadro que presentan los pacientes. El diagnóstico, bueno, aquí como les digo es una historia clínica y siempre preguntar de los estados previos mentales de los pacientes, los familiares, las personas que los cuidan y todo, no confíen porque puede ser que el paciente tenga un síndrome confusional agudo y llega a la consulta y está normal, pues, hasta que el familiar le dice, no es cierto lo que está diciendo, o nunca, siempre tienen que investigar a las familias cercanas, pues las que viven con el paciente. Hay ciertos criterios diagnósticos que más que todo se usan en pacientes con cuadros confusionales leves, que más que todo es en el área de la psiquiatría. Nosotros lo usamos, como ya vieron en la valoración inicial del paciente geriátrico, está el Mini-Mental. Y este que se usa es el Confusion Assessment Method, CAM. Este método tiene un 94 al 100% de sensibilidad de la confusión y un 90-95% de especificidad. Este tiene 4 puntos, inicio agudo y curso fluctuante de la enfermedad, la inatención, desorganización del pensamiento y alteración del nivel de conciencia. Puede estar alerta, vigilante, letárgico, estupuroso o comatoso el paciente. De ahí el tratamiento, lo más importante es la prevención, tratar de que el paciente esté lo más cómodamente posible. A veces les ponemos fotos en los cuartos de la familia o acompañado por un familiar que los conoce y los está corrigiendo continuamente. No, papá, eso no es así, estamos entalados y estarlos
ese es de los tratamientos más importantes para reorientar al paciente, pues que no esté, que paciente que está confuso. De ahí el tratamiento farmacológico. Miren, muchas veces el paciente, o sea, a la vez de tratar el delirio, tenemos que tratar la enfermedad de base. Puede ser una infección de vías urinarias y a veces empezamos con antibióticos, hidratación y todo, y el cuadro confusional agudo no evoluciona como va evolucionando digamos, del tratamiento de las vías urinarias, sino que es diferente. A veces se van a su casa todavía confundidos, entonces hay que cuidarlos porque estos pacientes tienen una alta probabilidad de sufrir caídas y fracturas, ¿ve? En ese momento, porque su nivel de conciencia no es adecuado. Entonces, el farmacológico que se usa, tratamos de usar a menor dosis y en ciertos pacientes para que no se hagan daño a ellos mismos o al personal del hospital. Ahí están antipsicóticos, se usa el haloperidol en bajas dosis, eso es lo que se usaba antes. Tanto los antipsicóticos atípicos, la olanzapina, quetiapina, risperidona y el lorazepam. Más que todo, esta charla no es de aprenderse clasificaciones ni nada, sino que los